Gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentra aquí en el estudio el diputado local Víctor Sánchez. Le comentaba al inicio del programa, Víctor Sánchez, usted lo debe de conocer mejor que yo, quizás, fue el diputado que iniciara un proceso para no pagar los 180 millones de pesos que eran para la firma López Castro aproximadamente. Bueno, eran 58 millones. 58 millones de pesos. Un gusto saludarte. Gracias, Víctor. Ya iniciamos con la charla. Sí, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Pues es un gusto estar acá en Zacualco de Torres. Y bueno, desde que entramos veíamos todos los conflictos que tenía el Congreso del Estado y fuimos de el primero que nos pusimos a estudiar muy de fondo el tema López Castro, un asunto judicial que se había avalado desde el Congreso del Estado y que olía a todas luces a un fraude, cometido por supuesto con complicidad de los funcionarios y exdiputados del Congreso del Estado. Y bueno, pues era en ese momento una sentencia ya ejecutoriada que nos hablaba de 58 millones más intereses. Evidentemente se iba a convertir en un fraude de aproximadamente 100 millones de pesos. Es difícil, Víctor, cuando hay este tipo de circunstancias, este tipo de casos. Digo, a lo mejor las legislaturas anteriores estaban acostumbradas a hacer ese tipo de negocios y que al final el Congreso lo pagara, pero cuando llega esta legislatura, cuando llega tu persona y empiezas a revisar documentos y ves que no está o no cuadran las situaciones, dices, vamos a darle reversa a esto. ¿Es difícil? ¿Es un proceso difícil? Bueno, en el caso López Castro, Alejandro, sí era muy complicado porque estábamos hablando de un tema que enredaron jurídicamente de tal manera que era una sentencia, que ya no había tan fácil, vamos a ir a una apelación o había un recurso que normalmente se tiene de manera ordinaria para combatirlo, porque los mismos legisladores habían tolerado, por un lado, primero lo habían creado, y luego en su momento fueron y lo hicieron un convenio judicial que se elevó a sentencia, y ahora lo que nosotros cuando llegamos lo que teníamos era que pagar, o sea, había ya requerimientos judiciales, y no de cualquier autoridad, de las autoridades más importantes, que es un juez de distrito, es decir, el Poder Judicial Federal. Sí. Entonces, evidentemente, el fondo del asunto, nosotros llevábamos gran ventaja por la experiencia que teníamos en la Fiscalía General del Estado. Teníamos pues ya 18 años allí, entonces el primer estudio fue: vamos a combatir penalmente este megafraude, que es uno el sinnúmero de asuntos que ha habido en las pasadas 3 legislaturas. Esta legislatura sí es un parteaguas, aunque no se diga a los medios de comunicación, pero yo lo quiero reiterar, sí hubo un avance. Estos tipos de fraudes no se van a encontrar ya en el Congreso del Estado. Entonces fue un estudio, análisis que hicimos, y el otro recurso legal que teníamos y que sigue todavía su camino era promover un juicio que se llama demanda de nulidad de cosa juzgada, porque evidentemente estábamos hablando ya de una cosa juzgada, ya no había para defender y decir, oye, voy a presentar estas pruebas para desvirtuar, etcétera, en esa vía. E incluso esto en su momento se dio a conocer en los medios de comunicación. Ese asunto llegó 3 veces a un colegiado, donde los demandantes en este caso hablaban de que nosotros estábamos desacatando ya un mandato judicial, y con la posibilidad de que en esas 3 ocasiones el colegiado nos enviara a la Suprema Corte por un posible desacato, y corrimos siempre casi los 3 años, 2 años y medio, el riesgo de ser destituidos. De ese nivel estaba el caso, y bueno, pues tú sabrás la presión que había, incluso interna, porque había diputados que, pues tal vez por la relación que había con esos exdiputados, o los compromisos políticos, o en algún momento también podríamos decir hasta compromisos económicos en este caso, en este asunto, porque definitivamente era un asunto muy grande. Y tuvimos que estar sorteando todo eso. No lo digo que lo hicimos solos, hay que reconocer que había la primera denuncia penal, y después del análisis que hicimos, fuimos nosotros, una vez que le dijimos al Pleno, oye, hay que presentar como institución una denuncia y un juicio de nulidad de cosa juzgada, pero no quedó en nada, ¿no? El Pleno al principio no nos hizo caso, y por su lado también en ese momento los diputados de Movimiento Ciudadano, después que nosotros presentamos esta denuncia, ellos presentaron también una otra que en el transcurso del tiempo se acumuló. En ese sentido, Víctor, ¿es difícil luchar contra las autoridades? Digo, yo me acuerdo que te aventaste buenos pleitos con el fiscal,
en el caso de que él decía una versión, tú dabas otra, y tratando, no sé si el fiscal de darle o que caminara, y tú tratando de retenerlo. ¿Es difícil esa pelea interna? Bueno, entre poderes, pues. Es que es todo el contexto de lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en nuestro estado. No podemos decir que todavía tengamos un Estado de Derecho sólido. Lo que tenemos son instituciones muy vulnerables, instituciones debilitadas institucionalmente, llamémoslo así, y la impunidad galopante, ¿verdad? No es solamente de los delincuentes del fuero común, también tenemos que destacar pues el delincuente de cuello blanco o de cuello político, como ahora le hemos llamado. Entonces, estamos muy complicados en ese sentido, y cuando alguien quiere romper ese esquema de círculos viciosos en la corrupción dentro de la clase política, pues te topas muchas veces con pared. Aquí en el caso López Castro, lo que habría que destacar es el trabajo que hicieron los medios de comunicación, Alejandro, incluso reconocerte lo que tú fuiste uno de los que en su momento nos abriste el micrófono precisamente para que la gente se diera cuenta de lo que se quería consumar en el Congreso, en el Legislativo, que no es el caso único, ¿no? A nosotros nos tocó retomar aproximadamente otros 8 o 10 casos, hay otros López Castro incluso con más gravedad, porque en esos sí se pagó el dinero. En el caso de López Castro en ese momento solamente se habían pagado $500,000, y que además, también decirlo, en este momento el caso López Castro no está concluido. El caso López Castro, con la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación, y lo que nosotros encabezamos en esa lucha contra la impunidad y contra este robo en despoblado, pues lo que hicimos fue que actuara la autoridad, que era su obligación, que en este caso es el fiscal y en su momento el gobierno del estado, y bueno, se actuó de manera parcial, pero de manera histórica, porque es la primera vez en la historia del Congreso en que un exdiputado está procesado por ese caso, un exsecretario general y pues era el prestanombres o era el autor intelectual detrás de la empresa López Castro. Entonces sí hay pasos, pero faltan, y hemos insistido y vamos a seguir insistiendo, y ahora no es nada más hablar, todo este tiempo hemos estado presentando los recursos legales, porque la historia en el Congreso era que salían mediáticamente muchos diputados a decir vamos a presentar denuncias, y muchas veces ni las presentaban, así de vergonzoso era la actitud de farsa con estos diputados, y en ocasiones presentaban las denuncias, pero nunca más se volvían a parar ante el Ministerio Público, ante el fiscal. Nosotros hemos hecho un trabajo con un equipo jurídico que he encabezado, dándole un seguimiento puntual. En este momento, aparte de los casos López Castro, pues tenemos otros que tú conoces muy bien, y en este momento hemos presentado amparos, aproximadamente 6 amparos contra la inactividad procesal de esas indagatorias, y en el caso López Castro al igual, porque una vez que se procesaron estas personas, contra los exdiputados, que son los principales responsables, tanto los de la Comisión de Administración de la Legislatura 58, como los de la Legislatura 59 y los de la mesa directiva, que estaba en ese momento, son los principales responsables. Se fue contra un exdiputado, pero faltan aproximadamente otros 12 exdiputados que tendrían que ser procesados por este caso López Castro. ¿Se buscará esa parte, Víctor, de tratar de procesar a estos más involucrados? Digo, hay uno, pero creo que tú lo dices, es cierto, hay más. Sí, definitivamente, Alejandro, nosotros vamos a estar insistiendo. Ahorita el amparo es: desahoga las pruebas que yo te he ofrecido, Ministerio Público, porque no se han desahogado todas. Ha sido una lucha, como tú lo dices, contra el fiscal general y contra todas las autoridades, y después de ello nosotros vamos a pedir, por un lado le estamos diciendo al juez de distrito, obliga al Ministerio Público a que desahogue esas pruebas, pero que en su momento también resuelva de fondo el asunto, que esto puede implicar un ejercicio de la acción penal, que es lo que buscamos nosotros, que se castigue de primer momento, pues se mande al juzgado, al juez, para que emita órdenes de aprehensión y en su caso pueda venir una sentencia condenatoria. Entonces nosotros tenemos claro que no es sencillo, pero alguien lo tiene que hacer. Cuando yo llegué ahí, pues no fue de dientes para afuera. Hoy lo puedo decir ya casi a 3 años de concluir esta legislatura, yo me siento con el deber cumplido, porque la gente nos lo pidió en todo momento: oigan, cambien el Congreso, si ustedes no lo cambian les va a durar la vergüenza toda la vida. Y hoy te puedo decir, yo puedo mirar de frente a mis hijos y a cualquier ciudadano, porque estuvimos dando la batalla y la lucha.
Claro, no hay que decir que ya está todo hecho, No. se puso una primer grano en esta lucha contra la impunidad y tengo la certeza que se abrió el camino para que otros vengan detrás a hacer lo mismo. Pero digo, el trabajo que tú realizaste en este caso, pues creo que la gente lo vio bien, los ciudadanos lo ven bien, hay vecinos que te reconocen el trabajo que has hecho como diputado, como persona, y prueba ya de ello, creo que la más clara es que tú ganaste un distrito localmente hablando, y después contiendes a un distrito federal ajeno al que tú habías ganado localmente, y la respuesta de la gente fue muy buena, fue muy aceptable, y hoy eres diputado electo para la próxima legislatura en el Congreso de la Unión. O sea, creo que la gente sí respalda a los diputados que hacen bien su trabajo, bien su chamba, y que dan resultados, ¿no? Sí, gracias, Alejandro. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que en esta apertura política que se está viendo, estos nuevos circunstancias en todo el país, es importante porque a mí me tocó también vivir esa otra historia del tomar las decisiones frente a los ciudadanos. Sí, sí. Y eso obviamente en su oportunidad pues incomodó a la clase política, incomodó a los grupos de poder, incomodó a estos grupos pues que están tratando de controlar sus cotos de poder, sus intereses y el mantenerse solo ellos. Entonces alguien que se le ve como quien se sale, vamos a ir en el huacal como decimos en el pueblo, pues es alguien que evidentemente hay que buscar cómo aplacarlo o cómo sacarlo o cómo descarrilarlo o cómo sacarlo de la carrera política o de la participación política. Yo tuve evidentemente problemas en primer término en el Partido Acción Nacional y bueno, pues al final tenía que tomar esas decisiones que fueron, podría contarte muchísimas, no nada más fue el caso López Castro. Ajá. Y todas ellas, por ejemplo, todas las denuncias penales que se presentaron, pues pisaron callos de todos los partidos políticos. Entonces, yo hoy estoy contento también de ver esto que tú mencionas acertadamente, que la gente sí se fija quién está actuando, ¿no? Todavía falta mucho por hacer, los ciudadanos necesitamos trabajar fuerte en la participación ciudadana, en la democracia, en la democratización de los medios de comunicación, hace falta mucha apertura, hoy las redes sociales también juegan un papel importantísimo, y creo que en ese sentido, yo lo viví en la tierra, en la calle, como decimos en la campaña, la gente que identificaba mi trabajo estaba convencida al 100%, y me decía yo con usted voy a ojos cerrados, sigan en esa misma línea de trabajo, pero también, bueno, reconocer que no todo el mundo te identifica, ¿no? Sí, todavía hace falta que nos demos a conocer con todo ese trabajo, pero sí, yo le agradezco a la gente que, aun cuando era otro distrito por las mismas circunstancias políticas, la gente que me identificó me dio el apoyo de una manera contundente. De hecho somos el diputado federal con más porcentaje de votación a favor, de hecho nosotros casi le ganamos con el doble a nuestro contendiente, el que seguía pues de los contendientes. Y eso es puramente chamba, ¿no? Puro salir a la calle, tocar las puertas, que digo, es difícil, cuando ya lo hiciste, tienes un cargo de elección popular, si no lo haces bien, es difícil salir a la calle otra vez a pedir el voto, y la gente creo que te respondió muy bien. Sí, por eso muchos luego se van por la vía más fácil que es el plurinominal, sí. Pero bueno, yo al final de cuentas, de hecho en mi distrito no tendría ningún problema en regresar. Bueno, ahora puedo ir a los dos distritos, ¿no? Tanto el distrito 8 local como ahora el 14 federal, que son dos distritos diferentes, los dos en la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, tampoco me engaño, ¿no? Sé que aportamos, somos un factor dentro de este fenómeno multifactorial que se dio de manera contundente el 7 de junio, donde la gente le dio la oportunidad de una manera muy clara, muy en ciudadano. Pero el factor ahí más importante, donde la gente vio este nuevo proyecto, pues es Enrique Alfaro. Evidentemente Enrique Alfaro es un líder con muchas características positivas, muchas virtudes, muchas habilidades, y en este liderazgo y en este proyecto que él encabeza, bueno, pues nosotros aportamos nuestro granito de arena. Hay que, en ese tipo de fenómeno multifactorial, pues hay que hablar de muchas cosas, hay que hablar del descontento, del mal gobierno que hicieron quienes actualmente están gobernando, y eso creo que definió mucho esta elección. Claro, nosotros, como tú lo dices, hicimos una campaña pues tratando de hacer un poquito más de lo que hacen los demás, caminando más, haciendo más eventos, teniendo más contacto con la gente,
y claro, también respalda el trabajo. Creo que se conjuntó todo eso y hoy estamos viendo este resultado. Que hoy en día es lo que más reclama la gente, ¿no? El ya no ver a sus diputados cerca. Muchos de los diputados que ganan en los distritos no los vuelven a ver o difícilmente los vuelven a ver, a excepción de que sea otra vez campaña, ¿no? Algo que tú nunca dejaste de hacer a lo largo de estos 3 años. Sí, no, nosotros somos alguien que estamos muy en contacto y en comunicación con la gente, al grado de que incluso la gente tiene posibilidades de comunicarse directamente contigo, con ¿no? un celular, y luego hicimos aproximadamente 5,000 gestiones en promedio por año. Entonces, aunque se acabaron las casas de enlace, nosotros continuamos con nuestra oficina en contacto con la gente y ahora tenemos 2. Entonces nosotros tenemos, alguna gente que por ejemplo me escribe en Facebook y me quiere ver, yo le abro la oportunidad y le abro la puerta. Entonces es cierto, la gente está cansada de aquel funcionario que va ahí en campaña, pone su mejor cara, y saca la foto anda abrazando a las personas de la tercera edad, a los niños, y ya luego ya no regresa ni por el cambio. Eso creo que hoy el ciudadano, a muchos de esos diputados que quisieron volver a contender y que nunca habían regresado, la gente se lo cobró de una manera muy, muy concreta en el voto. Y sí. Víctor, vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a regresar con los temas de 2 exhortos que me llaman a mí mucho la atención: el tema del endeudamiento de las actuales administraciones, los que están por salir, y el tema del año de Hidalgo, que también hay que comentar a la gente qué es el tema de Hidalgo, Claro el año de Hidalgo. Corte comercial y regresamos rápidamente.